Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver o vamos a resolver el tema de relaciones métricas en el triángulo oblicuo-ángulo, ¿sí? Debido al percance que tuvimos en la última clase donde no pudimos desarrollar el tema, ¿no? Lo vamos a resolver para que no puedan tener complicaciones el día del examen. Muy bien, entonces para no alargar mucho el video vamos a empezar, sí, con la primera. Muy bien. ¿Qué es una proyección? Una proyección básicamente es eh, un segmento, ¿sí? Que resulta de otro a partir de lanzamiento de perpendiculares. Por ejemplo, vamos a hallar la proyección del segmento AB que está de rojo, ¿sí? Sobre el segmento que está acá abajo. Bien, para eso vamos a lanzar la primera perpendicular, la primera altura, a'. Bien, sobre esta recta de abajo. Y también voy a lanzar la segunda perpendicular, que termina en B'. Entonces, aquí abajo se determina el segmento A'B'. Y este segmento, es decir, el segmento A'B', es la proyección del segmento AB. Bien, entonces eso es lo más básico de proyección, solamente es una idea general. Y a continuación vamos a empezar con el teorema de Euclides, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a relacionar una proyección con los demás lados. Vamos a tener un primer caso en el que θ, que está aquí abajo, es menor que 90 grados. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy en este caso? Cuando la altura caiga dentro de mi triángulo, ¿sí? Entonces, mi proyección M, es mi proyección del lado C, si yo proyecto C sobre el lado B, me va a dar M, ¿sí? Solo tengo que lanzar esta perpendicular y me determina el segmento M. Muy bien, ahora, como M es proyección de C, el lado opuesto a M, es decir, aquel lado donde M no es proyección, es decir, el valor de A, ¿sí? Le hago esto para poder reconocerlo en los problemas, ¿sí? Entonces la relación que existe es la siguiente, ¿no? El lado que se le opone a la proyección al cuadrado, es decir, a cuadrado, es igual a B al cuadrado, donde B es el lado donde está la proyección, ¿sí? Es decir, donde cae la altura. La altura cae en B, por eso que es B cuadrado. Más C cuadrado, ¿sí? Es el lado proyectado, ¿sí? El lado que estoy proyectando es C, menos 2 veces el producto de B por M. Bien, ¿sí? Entonces, en forma teórica, el teorema de Euclides nos da la relación que existe entre la proyección de un lado sobre otro lado y el resto de los lados. Nos expresa la relación que existe entre M, que es la proyección de C, sobre el lado B, con los demás lados, A, B y C. ¿Listo? Para esquematizar o para poder consolidar este conocimiento, vamos a ver un caso aplicativo, ¿no? Un ejemplo número 1, donde tenemos que los lados del triángulo son 12, 16 y 20, y X, si se dan cuenta, es la proyección del lado 16 sobre el lado 20. Bien, ahí tenemos la altura que cae dentro del triángulo, por lo tanto estamos en el primer caso del teorema de Euclides. Bien, y a X se le opone el valor de 12, por lo tanto 12 va a funcionar como nuestro valor de A en la expresión que ya conocemos, ¿no? El teorema de Euclides. Resolviendo o reemplazando, A vale 12 porque ese es el valor que se le opone a X, B es 20 porque la altura cae sobre 20 al cuadrado, más 16 al cuadrado, que es la proyección, ¿cierto? El segmento que se proyecta, menos 2 veces 20 por X, ¿no? Recordemos que B vale 20, ¿listo? Resolviendo 144 es igual a 400 más 256 menos 40x, 40x es igual a 512, para hallar finalmente el valor de x, que es igual a 64 quintos. Bien, primer ejemplo, bien, bastante sencillo, nada complicado, solamente cuestión de reemplazar. Y entonces pasamos al segundo caso del teorema de Euclides, ¿no? Cuando nuestro ángulo es mayor que 90 grados. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que estoy en este caso? Fácil. Cuando la altura caiga fuera de mi triángulo, ¿sí? Se dan cuenta de esta altura, la pinta de rojo cae fuera del triángulo, y por lo tanto mi proyección de C sobre el lado B también cae fuera. M está fuera del triángulo ABC. De igual modo, a M se le sigue oponiendo A. Bien, por lo tanto, vamos a encontrar la relación que es muy similar a la anterior, solamente que ahora hay un más en vez de menos.
Entonces, el lado que se le pone a la proyección a cuadrado es igual a el lado donde cae la proyección, es decir, B, más C cuadrado, es decir, el segmento proyectado, más 2 veces B por M. Bien, vamos a ver un caso aplicativo, un ejemplo número 2, donde los lados del triángulo son 10, 15 y 20, y la altura cae fuera de ese triángulo, y obviamente X es la proyección de mi lado 15, es decir, 15 es mi valor de C. Y como a X se le opone 20, 20 funciona como A, y la altura cae sobre el lado de 10, entonces B vale 10. La expresión la volvemos a recordar, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado más 2BM. Resolviendo, reemplazando los datos, 20 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 por 10 por X. 400 igual a 100 más 225 menos 20. 20x es igual a 75. Y pasando a dividir el 20, x es igual a 15 cuartos. Bien. Siguiente teorema en cuestión es el teorema de Herón. Que nos expresa, ¿no?, la relación que existe entre la altura de un triángulo con respecto a sus 3 lados. Bien, vamos a definir para ello un valor de P, ¿sí?, que es el semiperímetro, es decir, la sumatoria de los lados A más B más C entre 2. Bien, y la expresión a la cual llegó Herón para, digamos, determinar la relación es esta, ¿no? Que la altura es igual a 2 sobre B, donde B es el lado donde cae la altura. Si se dan cuenta, H cae sobre B, por eso que es 2 sobre B, por la raíz cuadrada del semiperímetro, es decir, el valor de P, por P menos A, por P menos B y por P menos C. Es una formulita un poquito larga, pero es bien fácil de aplicar. Para eso vamos a ver el ejercicio que les va a venir el día en el examen, ¿sí? Es el siguiente. Las bases de un trapecio miden 4 y 18 metros y los lados no paralelos miden 13 y 15. Calcule la longitud de la altura del trapecio. Entonces, para ello primero vamos a dibujar un trapecio que tenga de bases 4 y 18 y los lados no paralelos de 13 y 15 metros, tal y como se muestra en la figura. Vamos a designar vértices a nuestro trapecio, digamos A, B, C y D. Listo. Y para poder resolver este problema, yo necesito hacer un trazo. Y lo que yo voy a hacer es trazarle una paralela al lado CD que pase por B. Es decir, voy a trazar BM, ¿sí?, donde BM es paralelo al segmento CD. Entonces yo acabo de determinar un paralelogramo, dado que BM es paralelo a CD y MD también es paralelo a BC. Por lo tanto, BM va a ser igual a MD va a ser igual a 4 y BM va a ser igual a 15, ¿sí?, como se muestra en el gráfico. A continuación me doy cuenta que tengo el triángulo ABM, ¿sí?, donde conozco sus 3 lados, 13 y 15, y bueno, este lado de acá, que vendría a ser 18 menos 4, 14. Muy bien, entonces en ese triángulo voy a definir el semiperímetro, el valor de P, que sería 13 más 14 más 15 entre 2, 21. Bien, entonces me voy a dar cuenta también que lo que me piden calcular la longitud de la altura del trapecio, esta altura del trapecio coincide con la altura de mi triángulo, el valor de H. Y voy a poder aplicar el teorema de Herón. Solamente cuestión de reemplazar en la fórmula. H va a ser igual a 2 sobre B, que va a ser 14 porque H cae sobre el lado 14, por la raíz cuadrada del semiperímetro P, por perímetro menos A, perímetro menos B y perímetro menos C. Bien, resolviendo esta expresión, 2 entre 14 es 1 sobre 7, por la raíz cuadrada de 21 por 8 por 7 por 6. Y resolviendo eso me va a dar 2. El programa es bien sencillo, un poquito fastidioso para calcular. Es así que por eso el día del examen les recomiendo que lleven una calculadora de mano, solamente para multiplicar y sacar raíz cuadrada y dividir. No necesitan llevar una calculadora enorme tampoco. Bien, entonces para finalizar esta clase virtual vamos a solamente mencionar el teorema de la mediana, porque también les viene en la parte de teoría, no solamente mencionarla y hacer un gráfico. Como nosotros sabemos, la mediana es aquel segmento que divide a un lado en dos partes iguales. Es decir, que si el lado vale B, lo va a dividir en B medios y B medios. Bien,
El teorema de la mediana nos permite calcular la longitud de dicha mediana, conociendo tres lados del triángulo. Es decir, en base a A, B y a C voy a calcular cuánto vale mi mediana, es decir, X. Bien, y la expresión es la siguiente, ¿no? A cuadrado más C cuadrado es igual a 2 veces la mediana al cuadrado sobre B cuadrado sobre 2, ¿no? Obviamente B es el lado donde cae la mediana. ¿Sí, jóvenes? Entonces, solamente ese es el teorema de la mediana para finalizar la clase. No hay, digamos, un problema, eso lo vamos a resolver de esta semana a la otra, después del examen, lo vamos a resolver en clase. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería todo por el momento. Espero si tengan una duda lo puedan comentar en el video que va a estar en YouTube. Bien, jóvenes, entonces me despido, que tengan muy buenas tardes y traten de estudiar lo más que puedan. Hasta luego.